Saludos a todos, mi nombre es Ricardo León Vázquez, soy docente del Departamento de Microbiología y Patología de la Universidad Nacional de San Agustín y a continuación voy a presentar el tema de variables. Una variable es definida como una característica que tiene la capacidad de asumir diferentes valores, ya sea en cada población que se vaya a definir, como por ejemplo la variable sexo. El sexo puede asumir el valor de varón y mujer en un salón de la universidad, pero si nosotros asumimos un cambio de población, como por ejemplo en un colegio masculino, el sexo ya perdería la característica de variable y solamente se asumiría el sexo como masculino. Por eso es que es importante definir en qué población vamos a considerar para que se pueda llamar variable o no. El valor viene de cada variable y de cada dato, proviene de medir esta característica en la unidad de estudio de cada población. Por ejemplo, existen muchos tipos de variable y muchos ejemplos que podemos definir, como es el peso, la talla, la edad, el estado civil, el sexo, el grupo sanguíneo, entre otros muchos ejemplos que puede definirse para esta variable. Es así que algunas variables se pueden tomar directamente y la unidad de estudio incluso las conoce por sí, como por ejemplo el peso y la talla, que las puede indicar la misma persona que asume el rol de unidad de estudio. Pero la temperatura, si se le consulta a una persona, puede ser que empiece a dudar y preguntarse cuál sería su valor de temperatura, así como también la autoestima. Si yo le consulto a una persona cuál es su nivel de autoestima actual, es probable que no lo sepa. Entonces, ¿de dónde obtenemos este valor? Para eso existen los instrumentos y para eso existen los indicadores que permiten construir a las variables. Los indicadores son fracciones de las variables que permiten conocer a profundidad la realidad de una variable. Entonces, con los indicadores nosotros podemos construir las variables, pero los indicadores no se deben tomar como tales en una investigación, sino que hay que asumir su rol, así sea secundario, para la construcción de una variable en sí. Por ejemplo, el estado nutricional se puede construir utilizando el índice de masa corporal, el cual a su vez puede tomar subindicadores como son el peso y la talla, o la talla y la edad, la albúmina, la cantidad de linfocitos para generar el estado nutricional. El síndrome metabólico, por su lado, se puede construir utilizando de indicadores la circunferencia de cintura, los triglicéridos, el HDL, PAS, la glucosa, dependiendo de la formulación que se utilice. Entonces, con todos estos indicadores nosotros podemos construir una variable en sí, que es la que va a generar el resultado y la que va a ser el sentido de la investigación. Los tipos de variable se definen según dos criterios. Según la estadística, nosotros consideramos dos tipos de variables, como son las cuantitativas, aquellas que les llamamos muchas veces numéricas, sus valores son determinables por valores numéricos y están divididas en discretas y continuas. Las discretas son aquellas que no pueden asumir valores fraccionarios, como por ejemplo la cantidad de hijos, la cantidad de veces que una persona ha llevado una asignatura, etcétera. En cambio, las continuas sí pueden asumir valores fraccionarios como son la talla, el peso, el valor de colesterol sanguíneo, entre otros. Las variables cualitativas, por su lado, o también llamadas categóricas, colocan una serie de categorías y la unidad de estudio se ubica en una de estas categorías. Las variables categóricas antes se subdividían en dicotómicas y politómicas, pero eso era por la cantidad de categorías que presentaban. Actualmente ya no se considera mucho esta división debido a que no altera demasiado el orden ni tampoco el sentido metodológico del uso, por lo cual vale como una referencia para indicarlo.
También se asumen las escalas. Las escalas son la forma de manejo que tiene cada una de estas variables. Y en el caso de las variables cuantitativas se asumía dos escalas. La escala de razón, donde se considera que las variables van de 0 hasta el infinito, y la escala de intervalo, donde se asume que las variables se definen o generan valores dentro de un intervalo definido, como podría ser el caso de la temperatura corporal. Si nosotros consideramos el valor de temperatura corporal de personas, de pacientes, de voluntarios, solamente podemos asumir valores de temperatura corporal de personas vivas. Por más que nosotros conozcamos que la temperatura puede llegar a 0, la temperatura en una persona viva no llega a 0. Como mínimo llega aproximadamente hasta un extremo de 35.5 grados en el peor de los casos, y como máximo llega a 41 grados, quizás hasta 41.5 podría considerarse, pero no genera más valores, entonces está definida en un intervalo. Cada vez se ha visto más que la mayor parte de variables que se definen en una investigación son de intervalo, más que de razón. Y por el otro lado, las escalas de las variables cualitativas, que son bastante importantes debido a que sí tienen un manejo metodológico diferente, es las escalas nominal y ordinal. Una variable cualitativa puede ser nominal cuando sus categorías no tienen una diferenciación entre sí, como por ejemplo el sexo. El sexo masculino y femenino no tienen una alteración si es que yo cambio su orden, si yo pongo uno y el otro diferente, porque no tienen un puntaje, un valor distinto. También puede ser el caso del distrito de procedencia, de la región de procedencia. Si nosotros colocamos como distritos de procedencia a Arequipa, luego Caima, luego José Luis Bustamante y Rivero, no va a haber alteración de si yo los pongo en orden inverso, porque solamente sería un orden alfabético que no presenta ninguna alteración puntual sobre el desarrollo de la variable. En cambio, las variables ordinales sí presentan esa modificación. Las variables ordinales, por ejemplo, puede ser el nivel de instrucción, que partimos de analfabeto, inicial, primaria, secundaria o superior, puede darnos una idea de un orden lógico definido. O quizás si nosotros hablamos de una enfermedad que es leve, moderada o grave, eso también sería una variable que tiene una escala ordinal. O también si consideramos una frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas. Nunca una vez al año, una vez cada 6 meses, una vez al mes, una vez a la semana, más de una vez a la semana. Entonces ya también nos genera un orden definido. Y eso es muy importante porque según esto hay estadísticos que trabajan en cada uno de estos criterios de escala. Según el diseño de investigación, nosotros podemos tomar variables de tres tipos: independientes, que son llamados factores o causas, que tal como dice su nombre no dependen de nadie; dependientes, que dependen de las independientes, son respuestas; y existen también un tercer grupo de variables que les llaman confusoras intervinientes, que intervienen, pueden modificar de alguna manera a las variables independientes y a las variables dependientes. Ojo, las confusoras no son simplemente un relleno, sino tienen una razón definida de ser. Entonces, fuera de toda esta confusión, encontré un esquema que nos permite manejar estas variables confusoras y definirlas de manera clara. Es el DAG. Vamos a verlo. El DAG es el gráfico acíclico dirigido. El gráfico cíclico dirigido es un diagrama que nos permite colocar a la variable de tipo independiente y a la variable dependiente. En este caso, el estudio determina si la ingesta de agua influye en la secreción de ADMA. En este caso se coloca todas las variables que considero que pueden ser confusoras. Se colocó el sexo, el índice de masa corporal, el consumo de pescados y mariscos, el tabaco y el consumo de alcohol. Y
las flechas van a indicar cuál es causal de cuál o cuál influye en cuál. Como vemos, la variable independiente va a influir en la dependiente. Ahora, en este camino, ¿influirá el sexo? Sí, el sexo sí puede influir en la ingesta de agua, porque el sexo masculino tiene menor ingesta de agua que el sexo femenino. Y busco en bibliografía y sí existe esa relación. Pero también puede influir en la secreción de anemia, sí. Entonces, está influyendo en ambos. Sí podría ser tomada como una variable de tipo confusora, porque tiene influencia en los dos. Por otro lado, el tabaco, tal como lo ven acá, el tabaco puede influir en la secreción de anemia, sí. El tabaco no influye en la ingesta de agua, más bien el sexo influye en el hábito de tabaco. Entonces, viene a ser un intermedio, no es una variable confusora, no se puede tomar de esa manera. Entonces yo le elimino. Y de esa manera voy buscando variables que sí podrían tener influencia y podrían alterar de alguna manera mi investigación. La categorización es un proceso por el cual las variables cuantitativas se convierten en variables cualitativas. Este proceso permite manejar menos categorías para agilizar algunos valores que quizás no sea tan necesario ampliar de esta manera. Si bien las variables cuantitativas son mucho más ricas en valores y en análisis factibles, las variables cualitativas son de manejo más fácil debido a que dividen, segmentan categorías. De lo que teníamos una cantidad de datos que puede ser mucho mayor que esta, quizás puedo colocar 100, 1000 datos, puedo todo comprimirlo en una tabla de frecuencias como esta e indicar solamente cuántos corresponden al intervalo. Los de bajo peso, menos de 19.9. Los normales de 20 a 24.9 y los de sobrepeso de 25 a 29. Y todo eso lo hemos comprimido en esta pequeña tablita. Dado que este término de categorización aparece aquí, solamente se puede hacer de cuantitativo a cualitativo, pero no se puede hacer al revés. No hay procesos de descategorización. Tomando la página 6 del material que se les ha entregado a nivel bibliográfico, se habla también de el uso de las variables dentro de la definición del problema de investigación y dentro de los objetivos específicos. Colocando como ejemplo de que las variables deben estar incluidas en el problema de investigación, porque son los valores que vamos a investigar. Si el problema de investigación es el consumo de omega 3, que puede disminuir los triglicéridos séricos, entonces yo debo primero investigar cuál es el consumo de omega 3. Entonces la variable va a ser ingesta de omega 3. Y si yo quiero hablar de los triglicéridos séricos, debo determinar cuál es su concentración. Además, también es necesario saber cuál es independiente y cuál es dependiente, cuál influye en cuál. Entonces, la ingesta de omega 3 influirá en la concentración de triglicéridos séricos. Entonces, esta sería la independiente y esta sería la dependiente. Esto se resume en lo que se denomina la operacionalización de variables. La operacionalización de variables es un cuadro que permite manejar las variables presentes en una investigación. Resume, de cierta manera, la investigación. Por ejemplo, si mi tesis, mi trabajo, mi investigación se llama actividad antibacteriana y antifúngica del extracto acuoso alcohólico y hexánico del Gémonis fusiformis, Cardosanto y Fabergé, nosotros vamos a poder ver aquí dos variables. Uno es la actividad bacteriana y antifúngica, que sería la variable de tipo efecto. En cambio, el extracto acuoso, esto sería la variable causa, la variable independiente. Y lo podemos ver en la tablita. La variable independiente está el extracto. ¿Qué tipo de extracto? Por eso están los indicadores dividiendo el extracto acuoso, alcohólico y hexánico en unidades de medida y qué escala de razón. ¿Cuál viene a ser el efecto? La actividad antibacteriana y antifúngica. Entonces, la cantidad de colonias de cada una de estas bacterias y levaduras que pueden expresarse en unidades formadoras de colonias viene a ser una escala de razón. No es el único modelo que existe de operacionalización de variables. Por ejemplo, aquí
yo puedo colocar la variable, los indicadores y, si deseo, los subindicadores, con los cuales construyo los indicadores que van a construir a la variable. Puedo también tomar, hay otro formato donde se coloca la definición de la variable en un cuadro más, además de los indicadores. En otro formato se coloca la variable, el indicador, el instrumento que se utiliza. En este caso estoy utilizando el instrumento de Amat y León para determinar el nivel socioeconómico, y la escala. La escala en este caso es una escala de tipo ordinal. Aquí tenemos otro formato donde tomamos la variable, el tipo de variable que está tomando en este caso como cualitativa para el nivel socioeconómico, la escala y las categorías en las cuales se divide, tipo o nivel socioeconómico alto, medio y bajo. Muchas gracias por su atención, espero que tengan preguntas y pueda tenerlas y absolver sus dudas. Muchas gracias.